vamos a ver cómo viene compuesto la parte de totales y resúmenes para la nueva versión 4.4. Aquí es importante saber que estaba trayendo mucho problema los campos de tipo de moneda identificación. Aquí también los llamo, estimados contribuyentes, a tener cuidado el cómo yo estoy facturando, ya que en revisiones que hemos hecho de control nos hemos dado cuenta que muchos contribuyentes, yo sé que no es el caso de ninguno de los que está escuchando esta charla, pero porque como la están escuchando, yo sé que son responsables y quieren manejar de una manera responsable su negocio. Yo sé que no es el caso de ustedes, pero sí nos hemos encontrado con contribuyentes, por ejemplo, que indican que están vendiendo en dólar americano, pero ponen tipo de cambio 1, por ejemplo, ponen tipo de cambio 2. Y acordémonos que la ley establece que cuando yo estoy vendiendo en X moneda, por ejemplo, la moneda dólar americano, tengo que indicar el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Entonces, aquí es importantísimo y por eso los insto a tener esa relación estrecha con sus proveedores de emisión de factura electrónica, ya que ustedes pueden hablar con su desarrollador y ver qué posibilidades hay, por ejemplo, de que este campo se llene de forma automática o que este campo le dé una alerta a la persona que está emitiendo la factura, por ejemplo. Todo este tipo de situaciones, ustedes pueden tenerla con su proveedor, tener una relación estrecha con el proveedor. Hay contribuyentes que inclusive uno le pregunta quién es su proveedor y se queda pensando, ¿cómo es que se llama? Porque ni tan siquiera el nombre se acuerdan. No, no. Acordémonos, esto es como el contador, un proveedor de emisión de facturas electrónicas, es la misma relación estrecha que ustedes tienen con un contador, es exactamente lo mismo. Ustedes tienen que tener esta relación estrecha para poder tener este sistema de emisión de comprobantes electrónicos de la mejor manera posible. O inclusive, si yo tengo un asesor, decirle al asesor, mira, ocupo que usted se hable con el proveedor y le explique cuáles son las situaciones especiales que nosotros tenemos en este negocio, para que él sepa o qué posibilidades hay de tenerlas controladas en el facturador antes de, por ejemplo, enviarlo al Ministerio de Hacienda. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que lo sepan. Entonces, para continuar, aquí tenemos entonces que el tipo de moneda y tipo de cambio, el Ministerio de Hacienda viene y lo convierte en carácter obligatorio. Entonces, aquí hay que tener presente tres escenarios. El primer escenario es que cuando yo facturo en colones, tengo que indicar como tipo de cambio 1. Cuando facturo en dólares americanos, como les indiqué anteriormente, tengo que indicar que el tipo de cambio es el tipo de cambio de venta del Banco Central de Costa Rica. Y cuando vendo en cualquier otra moneda, tipo de moneda, tengo que indicar que el tipo de cambio es con respecto al colón. Entonces ya vimos que es de carácter obligatorio y ya el Ministerio de Hacienda estableció cuáles son la forma de llenar estos campos. Igualmente, compañeros y contribuyentes, igualmente hay que tener presente que también en totales y resúmenes venimos y lo codificamos de una mejor manera. Esto por cuanto hemos tenido contribuyentes que tienen mucha confusión entre las unidades de medida versus si es una mercancía o si es un servicio. Entonces, teníamos situaciones en las que había contribuyentes que se les rechazaba la factura y los contribuyentes se molestaban y era porque el sistema les indicaba que no estaba indicando cuánto era el monto de mercancías y había indicado una unidad de medida relacionada a mercancías. Entonces, lo que estamos haciendo en esta nueva versión es que estamos realizando esta revisión con respecto al CABIS, ya que como bien ustedes deben de conocer, el CABIS es el Código de Bienes y Servicios que utiliza el Ministerio de Hacienda para identificar los productos que se comercializan en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, cuando yo agarro el catálogo de CABIS, si yo lo visualizo de, por ejemplo, del 1, de la primera categoría 0 a la categoría 4, viene relacionado a servicios. Y de la categoría 5 a la categoría 9 viene desarrollado para bienes. Entonces es importante conocerlo. Por ejemplo, si yo vendo un servicio, ya tengo que saber que lo que yo ando buscando viene desde la categoría 0 a la categoría 4, que son los servicios. Pero si es una mercancía, entonces yo ignoro la categoría 0 a la 4 y me enfoco en la categoría 5 a la 9. Y ahí voy viendo los diferentes
puntos que me da el Ministerio de Hacienda para identificar cuál es el CABIS específico para mi bien. Entonces, con base a esto, venimos y regulamos de una mejor manera entonces para tener controlado si lo que están indicando en la factura es una mercancía o es un servicio. E igual se totalizan, para que ustedes también entiendan, se totalizan por tipo o respecto al impuesto. Lo que quiere decir, por ejemplo, si yo vendo mercancías y vendo mercancías al 13 y mercancías al 1, yo vengo, indico en la totales cuánto fue al 13 y cuánto fue al 1. Igual cuánto también hay que tener en cuenta que hoy día también venimos y modificamos lo que anteriormente o lo que se llama medios de pago. Entonces, ¿qué es lo que venimos y hacemos? Incorporamos los nuevos medios de pago que se están dando o que se están utilizando en las transacciones comerciales. Entonces, para esto venimos e incorporamos el medio de pago denominado Simpe Móvil y el medio de pago plataformas digitales. Igualmente, venimos ahí, se establece que de acuerdo a los medios de pago que yo utilice, así tengo que hacer el desglose del monto pagado por cada medio de pago. Entonces, me explico de la siguiente manera. Si yo elijo, por ejemplo, dos medios de pago, elijo Simpe Móvil y en efectivo, entonces yo vengo e indico cuánto es relacionado al Simpe Móvil y cuánto es relacionado al efectivo. Entonces, para que lo tengan claro. Esto es con relación a los principales cambios que podemos ver en totales y resúmenes. Igualmente, tenemos algunos otros bloques dentro de la factura, como por ejemplo, información de referencia. Hay contribuyentes que, a pesar de que la factura electrónica nació desde el 2018, no saben que existe este bloque de información de referencia. Y muchos contribuyentes han llegado donde nosotros, es que yo no sabía que existía este bloque y no sabía que tenía que hacerlo de esa manera. Mi desarrollador nunca me lo dijo. Entonces ahí es donde nosotros les decimos que ustedes tienen que tener cuidado. El desarrollador le va a dar a usted todos los campos de la estructura, pero son ustedes los que tienen que conocer cómo lo utilizan. E inclusive hemos visto la herramienta y ahí está el campo. El tema es que el desarrollador ofrece la herramienta, a menos que el desarrollo venga con la asesoría tributaria, que ya estamos hablando de otro tema. Pero si ustedes lo que están contratando es un servicio de emisión de comprobantes electrónicos únicamente, son ustedes los llamados a saber cómo voy a utilizar esta herramienta. Entonces, como les digo, hemos tenido contribuyentes que los hemos llamado a cuentas porque, por ejemplo, se les ha rechazado muchas facturas y no tenemos la factura que esté sustituyendo la que fue rechazada. Y me explico de la siguiente manera, y por eso es importante que ustedes tengan claro y se lean la normativa. La normativa establece, como lo vimos anteriormente, que aun cuando la factura es rechazada, no es necesario generar una nota de crédito o no se debe generar la nota de crédito, también se indica en el procedimiento que el contribuyente cuando vaya a sustituir esa factura debe de indicar en el documento de referencia cuál es la factura que está sustituyendo. Entonces, esto le permite al Ministerio de Hacienda poder identificar, mira, sí, estas facturas fueron rechazadas, pero vea, el contribuyente vino y sustituyó esa factura rechazada por esta nueva factura. Entonces, todo esto es, el ministerio lo va viendo y no es necesario después llamarlos a cuentas al contribuyente, que vengan y me expliquen o inclusive iniciar un proceso de fiscalización simplemente porque el contribuyente no está haciendo las cosas de forma adecuada y no porque no quiera, sino porque no se ha dado a la tarea de leerse la normativa propiamente de comprobantes electrónicos y no le ha hecho conciencia realmente a lo que implica facturar, ya que facturar es un tema sumamente importante y acordémonos que la misma norma indica como hecho generador la facturación, entonces hay que tener mucho cuidado con estos temas. Y como último apartado o bloque de la factura, tenemos lo que es el mecanismo de seguridad. Aquí hubo una modificación que es importante indicarles y tener presente una situación, y es que para fines tributarios, la factura electrónica cumple un fin, pero la factura electrónica también debe cumplir un fin comercial. Entonces, para el fin comercial, anteriormente en la estructura 4.3, el Ministerio de Hacienda únicamente permitía una firma al comprobante electrónico, que era la firma del emisor. Aun cuando para fines de cobro ya se había modificado el artículo 360 del Código de Comercio, el cual establecía que se permitía para fines de cobro el mensaje de aceptación por parte del receptor, venimos y mejoramos esta parte
y permitimos entonces para fines comerciales, y aclaro que para fines comerciales me refiero a que la única factura que ustedes deben de enviar al Ministerio de Hacienda es la factura original, o sea, la primer factura que yo hago cuando vendo el producto. Pero si esta factura ya se encuentra expuesta a factoring o por ser ventas a crédito, ocupo que mi receptor me la firme, no es necesario enviarla. Bueno, no es necesario, no debe de enviarse al Ministerio de Hacienda. Entonces, para que lo tengan claro, pero para que también tengan claro que hoy día en en el nuevo sistema de factura electrónica permite para el factoring lo que es el endosante y el endosatario. Y para ventas a crédito, ¿sí? Que la persona que está recibiendo esa mercancía, de acuerdo a lo que establece el Código de Comercio, pueda firmar esa factura. Entonces, eso es importantísimo. Si ustedes ocupan estos apartados, que hablen con sus proveedores, que le indiquen a sus proveedores, mira, yo ocupo, mi sistema va a tener esto, va a contar con esto, yo ocupo que mi sistema tenga esta información. Vean lo importante. ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos estableciendo, pero si ustedes, por ejemplo, el proveedor lo puede tener establecido, pero puede ser que no a todos sus clientes, porque no todos sus clientes lo necesitan, pero usted lo está necesitando, pero si usted conoce que existe, usted se lo puede pedir a su proveedor, pero si usted no conoce que existe esto, y usted lo va a seguir haciendo de forma normal, como se ha venido haciendo. Inclusive muchos contribuyentes lo que hacen es, hoy día, imprimen la factura de venta a crédito, se lo llevan a su cliente y su cliente lo firma. Ya vemos que con esto, para aquellas personas que querían que la firma estuviera en el propio documento, ya se puede hacer sin ningún problema. Entonces, para que también lo tengan presente. Hasta aquí hemos visto los principales campos que se están incorporando en el tipo de comprobante factura electrónica. Y me refiero, lo vimos en este tipo, pero aplica para todo el resto de tipos de comprobantes. Es importante, y vuelvo a insistir, que se lean esta información, que se sienten con un cafecito, que revisen qué tipo de transacción tienen ustedes y qué campos ustedes requieren para el giro comercial del negocio para estar al día ante la Dirección General de Tributación. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una explicación del resto de tipos de comprobantes electrónicos para que los tengan claro y cuál es el principal punto que deben de tener cuidado, además de todo lo que ya hablamos con relación a los nuevos campos. Y ahora nos vamos a trasladar entonces a lo que es el tiquete electrónico. Esto es importante, que ustedes como contribuyentes conozcan bien cuál es la diferencia entre una factura electrónica y un tiquete electrónico. Y les hago esto porque antes de que existiera comprobantes electrónicos, resulta que existía un medio de facturación llamadas, por ejemplo, cajas registradoras. Entonces, si yo poseía este medio de facturación y un contribuyente me compraba un producto el cual requería una garantía, el contribuyente tenía que irse a plataforma donde tenía la parte de servicio y ahí le confeccionaban la factura para fines de garantía. Resulta que migramos a factura electrónica, pero muchos contribuyentes continúan pensando que esto es así y esto no es correcto. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener presente, anteriormente vimos que las facturas electrónicas cumplen un fin tributario y un fin comercial. Entonces, tenemos que tener claro que para fines tributarios, la diferencia entre la factura y el tiquete electrónico es meramente tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que para fines comerciales, la factura electrónica y el tiquete electrónico tienen exactamente la misma validez, ya que el ministerio, como les digo, es conceptualizado para fines tributarios y como lo vimos anteriormente, la factura electrónica era entre transacciones B2B, entre contribuyentes para el respaldo de ingresos y gastos, por lo cual no puedo tener dentro de mi contabilidad para respaldo de créditos o gastos un tiquete electrónico. Y ahora vemos que etiquete electrónico es al contrario. El tiquete electrónico debe de darse para transacciones B2C. ¿Qué quiere decir? Entre un contribuyente y un consumidor final. Aquí tenemos que conocer muy bien esto y lo que les dije anteriormente, la estructura es la misma para todos. La diferencia radica en que algunos campos son opcionales y en otros campos es obligatorio. Y opcional significa que va a depender, por ejemplo, la gran diferencia entre la factura electrónica y el tiquete electrónico es que en el tiquete electrónico la identificación del receptor es opcional. Y esto es porque es para consumidor final. Entonces, si yo voy y compro, salgo de trabajar, quiero comerme un helado, hoy me compro un helado, y no es necesario que darle mi identificación. No quiero dar mi identificación, como muchos contribuyentes, muchos consumidores finales dicen. Entonces, no es necesario poner la identificación. Pero
¿Qué pasaría si en lugar de un helado yo salgo de mi trabajo y voy y compro un televisor? Ya la situación o la transacción que yo como consumidor final estoy revisando es diferente, ya no es un helado, es un televisor, por lo cual yo ocupo respaldar que ese comprobante, ¿para qué? Para fines de garantía. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo lo único que tengo que hacer es decirle a mi emisor, por favor, hágame el tiquete electrónico porque no soy un contribuyente y no la voy a utilizar ni como crédito ni como gasto. No, hágame el tiquete electrónico, pero llene la parte de identificación con mi cédula. ¿Para qué? Para yo saber que para fines de garantía, yo puedo venir y reclamar esa garantía porque ese etiquete electrónico está a mi nombre. Hemos tenido situaciones en las cuales hay contribuyentes que nos dicen, no, es que yo resulta que cuando me pasa esa situación y ocupan para garantía, voy y le hago una factura porque el tiquete electrónico no permite poner los datos del receptor. No, y yo le digo, no, no es cierto, eso no es correcto. Es la misma estructura. El tiquete electrónico permite casi que todos los mismos campos de la factura. Como les digo, la diferencia es que unos son opcionales y el otro es obligatorio. Entonces es importante. El tiquete electrónico tiene, inclusive el ciclo es exactamente el mismo. Yo tengo que emitirlo de forma automática, tengo que enviarlo al Ministerio de Hacienda. Y esto es importante cuando digo de forma automática, ya que nos hemos estado revisando dentro de la revisión que hemos estado haciendo, porque es importante indicarle a todos los contribuyentes que el Ministerio de Hacienda está migrando a una nueva tecnología y un nuevo proyecto de Tribu CR, el cual le da muchísimo más armas para poder realizar esta explotación de comprobantes electrónicos. Entonces, es importante, contribuyentes, que ustedes sepan la importancia de llenar todo esto como tiene que ser con el fin de no exponerme a ninguna sanción, con el fin de conocer qué es lo que estoy haciendo, con el fin de poder explicarle inclusive a mi cliente cuando mi cliente me diga, no, es que ocupo la factura electrónica porque yo ocupo para fines de garantía. No, que ustedes le expliquen, mira, para que usted sepa, para fines comerciales y para fines de garantía, tiene la misma validez la factura electrónica como el tiquete electrónico. La diferencia es que la factura es para contribuyentes. Yo a usted no le puedo hacer una factura, usted no es contribuyente. Y el Ministerio de Hacienda estableció que la factura es cuando usted va a hacer acreditarse un gasto o un crédito deducible. Para el caso suyo es un fin de garantía. Por ende, es el tiquete electrónico. Entonces, para que ustedes como contribuyentes lo tengan presente, que el tiquete electrónico es simplemente la diferencia entre la factura y el tiquete, es simplemente un fin tributario, ya que no es lo mismo aplicar controles a contribuyente que aplicar controles a personas que no son contribuyentes. Una vez hecha esta explicación, y espero que lo tengan ya muy claro ese tema, es importante también indicar que en el tipo de tiquete de comprobante electrónico denominado tiquete electrónico, anteriormente vimos que en la factura electrónica se puede utilizar el tipo de identificación denominado no domiciliado. Ahora aquí en el tiquete electrónico podemos observar que también la podemos utilizar en el tipo de identificación tiquete electrónico, pero aquí va a ser diferente su uso. ¿Por qué? Porque como lo vimos, y vuelvo a repetir, en la factura electrónica se utiliza cuando yo estoy realizando la venta de una mercancía no nacionalizada. Pero en tiquete electrónico se utiliza totalmente distinto. En el tiquete electrónico se utiliza cuando yo le estoy haciendo la venta a un extranjero que llega a mi local, ya sea, por ejemplo, yo tengo una venta de souvenir, entonces llega a mi local, me compra ciertos souvenirs y me solicita que por favor estén los datos de identificación de él en el tiquete electrónico. Entonces, en este caso, yo vengo, le hago el tiquete electrónico, cuando me voy a tipo de identificación, indico esta identificación no domiciliado, lo que quiere decir que para fines tributarios ese campo viene y se amplía. Se amplía a 20 posiciones y alfanumérico. Entonces yo ahí puedo poner ya la cédula del contribuyente, perdón, el pasaporte del contribuyente, la cédula que él tiene en su país de origen o cualquier otro o documento que él requiera indicar ahí. Entonces, es importante tener esto presente porque vamos a ver que este tipo de no domiciliado se puede utilizar en en varios comprobantes electrónicos, pero para diferentes transacciones. Por eso es importante que uno diga, ah, mira, es que ahora hay un nuevo tipo de cédula denominado no domiciliado. Y si a usted, ahora sí,
Lo puedo utilizar en cualquier comprobante, ¿no? Que ya ustedes tengan claro y ustedes digan, no, mira, si usted está haciendo una factura y el producto no está nacionalizado, puede usarlo en la factura electrónica. Si usted lo está haciendo en un tiquete electrónico, lo puede utilizar para ventas a extranjeros. Y aquí aclaro algo para que a los contribuyentes tengan claro. Anteriormente o con la versión vigente 4.3, cuando yo le iba a facturar a un extranjero y ocupaba poner la identificación del extranjero, se habilitaba un campo adicional que se llamaba identificación extranjero, que se encontraba aparte de la identificación normal. Ahora, con la estructura 4.4, desaparece este campo de identificación de extranjero y ahora yo ya le puedo facturar en el mismo apartado de identificación a un extranjero utilizando esta cédula de no domiciliado. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ya con esto vimos las diferentes o la diferencia entre una factura, un tiquete y el principal cambio que deben de tener presente con un campo nuevo denominado no domiciliado. Ahora vamos a ver otro tipo de comprobante denominado factura electrónica de compra. La factura electrónica de compra ya existía o ya existe desde la versión 4.3. Lo que estamos haciendo en la versión 4.4 es que estamos ampliando el uso de este tipo de comprobante. Anteriormente, se utilizaba únicamente cuando el contribuyente que se encuentra inscrito en un régimen general, por lo cual requiere que todos sus gastos estén en comprobantes electrónicos, específicamente factura electrónica, le compraba a alguien que se encontraba en un régimen especial, que como vimos anteriormente no estaban en obligación de emitir comprobantes electrónicos, pero resulta que esta persona que estaba en el régimen especial no estaba obligado, pero además tampoco optó por el rol de emisor receptor no confirmante, sino que simplemente no emite comprobantes autorizados. Entonces, y yo soy contribuyente y tengo la necesidad de comprarle a ese cliente en específico. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? La norma específica de estos regímenes dice que no están obligados a emitir comprobantes electrónicos, pero que si un contribuyente me solicita a mí un documento para poder generar la respectiva comprobante electrónico, yo estoy en obligación, yo que estoy en un régimen especial, a dar en ese comprobante todos los datos necesarios para emitir el comprobante electrónico. Entonces, el cliente o la persona receptora puede llegar a su negocio y convertir esa factura en papel que le dio un régimen tradicional a una factura electrónica de compra. Y aquí hay una serie de características especiales para el que no lo conocen, y es que esta factura, por ejemplo, el emisor sigue siendo el mismo, el que está en el régimen especial. El receptor sigue siendo el mismo, la persona que compra. La diferencia es que el quien emite la factura y quien la firma es el receptor y no el emisor. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, ese era el fin o el uso que tenía este tipo de comprobantes con la versión 4.3. Pero resulta ahora que con la versión 4.4 viene y se amplía el uso de este tipo de comprobante electrónico denominado factura electrónica de compra. Y se amplía a dos situaciones específicas. La primera es para la inversión del sujeto pasivo. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. La inversión del sujeto pasivo se encuentra estipulado en la ley del IVA, específicamente en el artículo 29, numeral 2, inciso D. Ahí viene, indica lo que es la inversión del sujeto pasivo. Y además, esta ley también del IVA venía y establecía en el transitorio 15 que el respaldo de los contribuyentes para hacer la inversión del sujeto pasivo era el comprobante que emitía la empresa que es extranjera. Y que hasta tanto el Ministerio de Hacienda no ajustara el sistema de comprobantes electrónicos, se iba a seguir utilizando de esa forma. Por lo cual, ya hoy día ustedes tienen que tener presente y claro que con este nuevo uso que se le está dando al tipo de comprobante electrónico denominado factura electrónica de compra, ahora ya voy a hacer, tengo la obligación de utilizar la factura electrónica de compra para hacer la inversión del sujeto pasivo. Aquí es donde yo les digo, contribuyentes, que ustedes tienen que tener una estrecha relación con sus proveedores. ¿Por qué? Porque ustedes son los que deben de conocer qué es la inversión del sujeto pasivo. El proveedor, por ejemplo, te puede dar la estructura y te puede dar los campos y ofrecer el tipo de comprobante factura electrónica de compra. Ahora sí, en cuáles transacciones aplica y cómo aplica, son ustedes junto con su asesor tributario los que tienen que saber en qué momento yo aplico la inversión del sujeto pasivo, ya que acordémonos que no es para cualquier transacción y aquí hago aclaraciones.
Por ejemplo, la inversión del sujeto pasivo se hace en lo que son bienes intangibles y servicios. ¿Qué quiere decir? Porque hemos tenido, inclusive leí en un periódico una persona indicando que el Ministerio de Hacienda ahora iba a entorpecer los productos que entraban por aduanas, ya que estaba exigiendo, además del DUA, hacer la factura electrónica de compra. Y esto no es correcto. Los productos que entran por aduanas se siguen manteniendo exactamente igual. Nosotros con factura electrónica versión 4.4 no venimos a modificar nada de lo que ya está estipulado en las normas aduaneras. Lo que quiere decir que cuando un producto entra por aduanas, contablemente el respaldo es el DUA, por lo cual yo no tengo que hacer la factura electrónica de compra. También nos indicaban, ¿qué pasa si yo voy al exterior o mando a uno de mis empleados al exterior y esta persona tiene que estar en un hotel, tiene que consumir productos? ¿Yo tengo que hacer después las facturas electrónicas de compra? No. ¿Por qué? Porque es única y exclusivamente para la inversión del sujeto pasivo. Por eso los llamo a leer la norma propiamente que es inversión del sujeto pasivo para que ustedes sepan en qué casos debo de hacer la factura electrónica de compra y en qué casos no debo de hacerlas. Igualmente, se crea otro tipo, anteriormente les había dicho que era dos, pero hemos venido nada más viendo el no domiciliado. Ahora en la factura electrónica de compra vamos a ver cuál es el segundo. Y es que creamos un tipo de identificación denominado no contribuyente. Ahora sí, se crea este tipo de identificación no contribuyente, pero no es que yo pueda utilizarlo indiscriminadamente y en cualquier transacción que yo quiera. El Ministerio de Hacienda estableció un único uso para este tipo de identificación. Primero es que únicamente se va a permitir en la factura electrónica de compra. Y en lo siguiente es que el receptor tiene que estar inscrito en un régimen de bienes usados. Y aquí es importante que ustedes asesoren o sepan qué es el régimen de bienes usados. Primero, es un régimen que debo inscribirme ante tributación o indicarle a tributación que voy a estar en el régimen de bienes usados. Segundo, tengo que saber que este régimen no aplica para cualquier bien usado, sino que la norma de bienes usados establece que es, por ejemplo, herramientas manuales, línea blanca o antigüedades. Entonces, por lo menos para que vayan, sepan ustedes y digan, ah, mira, yo compro bienes usados, voy a hacer factura electrónica de compra porque voy a comprar un bien usado a alguien que no es contribuyente. No, un momentito, primero reflexionemos lo que dijo el Ministerio de Hacienda en su charla y era que tenía que ser algunos de los productos ya establecidos para el régimen de bienes usados, herramientas manuales, líneas blancas o antigüedades. Y además yo tengo que estar inscrito en bienes usados. ¿Cumplo con esos dos criterios? Sí, entonces sí tengo que hacer la factura. ¿No cumplo con esos criterios, con alguno de los dos criterios? No, entonces no tengo que hacer la factura electrónica de compra. Entonces es importante, por eso les digo, estimados contribuyentes, es importante que ustedes conozcan su propio giro comercial. Porque verás qué triste que es cuando hay contribuyentes que se exponen a sanciones bastante altas y nos llegan al Ministerio de Hacienda y simplemente lo que nos dicen es, yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que existía eso. Es complicado porque ante el Ministerio de Hacienda, el que responde es el contribuyente, independientemente de que él diga que no es su culpa, que él no sabía. Eso no es una excusa ante el Ministerio de Hacienda, estimados contribuyentes, y no se los digo para que se asusten, no, sino más bien para que tomen conciencia de la importancia de que ustedes conozcan su negocio, conozcan cuáles son las transacciones que ustedes están haciendo y vean factura electrónica, no lo vean como algo que viene a entorpecer mi giro comercial, sino más bien algo que viene a darles a ustedes información e información sumamente importante, ya que ahora desde factura electrónica ustedes pueden ver cuánto venden ustedes exento, cuánto venden a tarifa plena, cuándo realizan transacciones especiales, cuánto están, por ejemplo, autoconsumiendo en la facturación. ¿Cuánto están le están comprando a extranjeros para la inversión del sujeto pasivo? ¿Cuál de mis actividades económicas, por ejemplo, está vendiendo más? ¿Cuál es más rentable? ¿A cuál actividad económica realizo yo más compras? O sea, una serie de información tan relevante e importante. Por eso aquí es importante que ustedes vean factura electrónica
como una herramienta que inclusive viene a apoyarles a ustedes financieramente en todo este tipo de situaciones. Ya no simplemente estoy con los ojos cerrados y para poder saber cuánto estoy vendiendo a contado, a crédito, por ejemplo, y tengo que contratar a alguien que o a pagarle adicional al contador para que me venga y me haga todos estos desgloses. No, ya tenemos en factura electrónica toda esta información y ya hay sistemas que automáticamente les puede brindar a ustedes esta información. Entonces, véanlo, estimados contribuyentes, vean la factura electrónica como una herramienta que los viene a apoyar a ustedes en su negocio. Entonces, vamos a seguir con la explicación. Entonces, ya vimos que factura electrónica en cuáles dos situaciones lo podemos utilizar y además, igual, este apartado de documento de referencia es importante que ustedes lo revisen en todos los tipos de comprobantes electrónicos, ya que en ciertas situaciones se convierte en carácter obligatorio. Por ejemplo, cuando yo transo con alguien que se encuentre en un régimen especial, entonces es obligatorio indicar en documento de referencia la información de este documento que me dio la persona que se encuentra en el régimen especial. Esto es importante porque muchas personas pueden decir, ¿para qué voy a dar yo esa información? Y eso es importantísimo, ya que, por ejemplo, si yo le compro a alguien que está en un régimen especial, no sé, el día 31, pero yo hago la factura hasta el primero, yo tengo que indicarle al Ministerio de Hacienda, tengo que indicarle que el hecho generador surgió en el mes que acaba de terminar y no en el mes que está iniciando. Entonces, son una serie de situaciones importantes que ustedes le indican al Ministerio de Hacienda para que posteriormente no se vean expuestos a sanciones. Vamos a continuar con los tipos de comprobantes electrónicos. El siguiente tipo es la factura electrónica de compra. Yo sé que también contribuyentes, yo sé que les es mucha información, pero lo que queríamos darles es como la información más relevante y hacer un repaso general para todo. Entonces vamos a continuar con lo que es la factura electrónica de compra, que como bien el mismo nombre lo dice, es cuando yo realizo exportaciones, perdón, factura electrónica de compra, factura electrónica de exportación, como el mismo nombre lo dice, es para cuando realizo exportaciones, ya sea de bienes o de servicios. Uno de los puntos más importantes que hemos querido mostrarles al día de hoy a ustedes para que vean la importancia de conocer la estructura, es que en este también yo voy a utilizar la figura del no domiciliado. Y esto se debe a que estamos desapareciendo, como les dije anteriormente, el campo que se llamaba identificación de extranjero. Entonces, como estamos desapareciendo este campo, cuando ustedes ingresen a la versión 4.4, no vayan digamos, si van a hacer una factura de exportación y están acostumbrados a buscar este campo dentro de la herramienta, sepan que ya no lo van a encontrar, que ahora lo que van a encontrar es en la parte de identificación, una nueva identificación que se llama no domiciliado. Asimismo, también dentro de la factura de exportación estamos cambiando o dándole mucha relevancia, no solamente para este campo, sino para muchos otros campos de relevancia a lo que es el CABIS, ya que como les indiqué anteriormente, también teníamos muchos problemas con contribuyentes porque, por ejemplo, estaban realizando un servicio que era una factura de exportación porque el servicio se estaba dando en el exterior e indicaban una unidad de medida relacionada a un producto. Entonces, lo mismo que estaba pasando con el resto de comprobantes. Se le estaba rechazando, se le hacía la advertencia. Entonces, para evitar todo este tipo de situaciones, lo que estamos haciendo es que estamos revisando o haciendo esta revisión de si es una mercancía o un servicio con el catálogo CABIS, ya que como les dije anteriormente y vuelvo a repetir, el catálogo CABIS viene en dos grandes bloques, uno que es servicio y otro que son bienes. Si yo quiero saber qué son servicios, viene los códigos que inician en 0 hasta el código que inicia en 4. Si quiero saber qué son bienes, los códigos que inician en 5 hasta el código que inicia en 9. Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. También, vamos a ver, tenemos los comprobantes electrónicos denominados notas de débitos o notas de créditos. Aquí es importante únicamente saber, como les indiqué también anteriormente, que estos son los comprobantes electrónicos que se permiten para ajustar el efecto contable. ¿Qué quiere decir? Que resulta que ya a mí, el Ministerio de Hacienda, yo hice una factura, ponemos un ejemplo por 1,000 colones. Hice la factura, la envié al Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda me la aprobó. Entonces, el Ministerio de Hacienda va a esperar que ustedes tributen sobre esos 1,000 colones, ya sea tanto en IVA como en renta. Pero resulta que cuando llega a mi receptor encuentra errores, por ejemplo, que el precio fue más alto. Entonces, me hace una confirmación parcial de la factura
y por ende yo debo hacer una nota de crédito parcial, indicándole al Ministerio de Hacienda que ya no va a recibir los impuestos sobre 1,000 colones, sino que ahora va a recibir los impuestos sobre los 1,000 colones menos la nota de crédito que se hizo a esa factura específica. Entonces, aquí toma también mucha relevancia lo que es el campo de documento de referencia, ya que yo le tengo que indicar al Ministerio de Hacienda si es una nota de crédito o un comprobante específico. En este apartado de información de referencia, yo le explico al Ministerio de Hacienda que esa nota de crédito va a ir a afectar el efecto contable de la nota de la factura X. Indico la clave de esa factura. Entonces, para que lo tengan claro cómo funcionan las notas de crédito y débito. Ahora sí, vamos a entrar al último documento electrónico, el cual nace con la versión 4.4, lo que quiere decir que no existía con la versión 4.3, ni con de ahí para atrás con ninguna otra. El recibo electrónico de pago también es importantísimo saber, conocer en primera mano cuáles son los usos que el Ministerio de Hacienda le está dando a este tipo de comprobante, ya que no es para cualquier pago que me hacen mis clientes que yo debo de hacerlo. Entonces, muchos contribuyentes están pensando que el recibo electrónico de pago aplica para cualquier pago que me vengan y me realicen, y eso no es correcto. El recibo electrónico de pago nace como un recibo de control de beneficios fiscales que nacen en la ley del IVA. Entonces, vamos a ver que el Ministerio de Hacienda establece para el recibo electrónico de pago su uso específicamente en dos situaciones. La primera situación nace con la misma ley del IVA, que es en el artículo 3, que establece un momento del hecho generador específico para el pago. Entonces viene y dice que cuando estamos hablando de servicios prestados al Estado, el hecho generador nace en la factura, pero el pago como tal, el pago del IVA al Ministerio de Hacienda, yo vengo y lo realizo en el momento de que mi cliente viene y me hace a mí el pago. Entonces, yo transo con el Estado, le hago una factura, el proceso del Estado, mientras se realiza el pago, dura cierta cantidad de tiempo. Entonces, durante ese tiempo, yo no le reintegro el fisco al fisco el IVA, que es lo normal que yo facturo, y tengo que reintegrarle al fisco el IVA, independientemente que me lo paguen o no. En este tipo de transacciones, la ley dice, usted le reintegra el IVA al fisco hasta que el Estado le pague a usted. Entonces, en el momento que el Estado me paga, yo vengo y realizo este recibo electrónico de pago para decirle al Ministerio de Hacienda, a mí en este momento me están pagando tal factura que yo vendí a crédito. Con la versión 4.3 ya existía, la diferencia es que en la versión 4.3 yo hacía un documento original con una marca que era ventas al Estado. Después, cuando me pagaban, tenía que volver a hacer otro documento electrónico o otra factura electrónica con otra marca distinta, que era pago por parte del Estado. Ahora venimos y facilitamos el proceso en el cual ya no tiene que hacer una factura, ahora es un recibo electrónico de pago, el cual tiene mucho menos campos. Entonces, este es el primer uso que le estamos dando al recibo electrónico de pago, y el segundo uso nace con una modificación que se le hace al artículo 27 de la ley del IVA, el cual viene y establece que los contribuyentes que tienen ciertas características especiales pueden diferir el pago del IVA. Entonces viene y se le dice que si un contribuyente, por ejemplo, una de las características está inscrito en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o sea, el MAC para ciertas ventas, o está inscrito en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y vende a crédito, puede diferir ese IVA hasta el momento del pago, mientras no supere los 90 días. Esto es importante también y vamos a aprovechar para aclararlo, contribuyentes. No quiere decir que como es hasta 90 días, es que yo voy a pagar el IVA al Estado hasta 90 días. No, está la fecha máxima de pago. Lo que quiere decir que si mi cliente llegamos al día 90 y no me paga, yo tengo que reintegrar ese impuesto al fisco. Pero si durante esos 90 días el cliente viene y me hace pagos, en el momento del pago yo realizo el respectivo recibo electrónico de pago y en los 15 días del mes siguiente reintegro ese impuesto al Ministerio de Hacienda. Entonces, para que lo tengan claro y no se expongan a sanciones. Entonces, repito,
hay muchas situaciones que ustedes se pueden encontrar en su comercio con relación a créditos. Entonces ustedes pueden decir, ah, mira, es que resulta que un contribuyente viene y yo le vendo a crédito, puedo hacer un recibo electrónico de pago. No se compliquen. Acuérdense de esta exposición, de esta charla que acabamos de darle y ustedes decir, ah, bueno, el Ministerio de Hacienda dijo que aplica únicamente en dos situaciones: servicios prestados al Estado, y aclaro, servicios, no productos, servicios prestados al Estado, y cuando la venta es a crédito a 90 días, pero yo cumplo unas características especiales. Entonces voy a revisar el artículo 27 a ver cuáles son esas características, a ver si puedo tener este beneficio fiscal. Entonces es importante que manejen esto de una forma correcta. Entonces cualquier duda que ustedes tengan, lo resuelven con estos dos puntos. ¿Cuáles son las únicas dos situaciones en las cuales el Ministerio de Hacienda me permite utilizar el recibo electrónico de pago? Entonces, contribuyentes, hasta aquí ya hicimos un repaso general del tema relacionado a comprobantes electrónicos, ya que ya vimos que era la factura electrónica, ya vimos la normativa que regula la factura electrónica, vimos cuáles eran los roles en los cuales ustedes se tenían que inscribir ante el Ministerio de Hacienda, vimos cuáles eran los tipos de comprobantes electrónicos, cuáles eran sus usos, cuáles eran los campos específicos que nacen con esta nueva reforma denominada versión 4.4. Ahora es importante también ver qué establece el Ministerio de Hacienda como mecanismos de contingencia. Esto por cuanto nos hemos dado cuenta que de las personas que hemos recibido nosotros como grupo de comprobantes electrónicos, el 90% de los contribuyentes no conocen cuáles son los mecanismos de seguridad, los mecanismos de contingencia que establece el Ministerio de Hacienda. Entonces, es importante, como para finalizar, hacer un repaso a estos mecanismos. Entonces, aquí podemos observar que el Ministerio de Hacienda establece específicamente tres mecanismos de seguridad, mecanismos de contingencia. El primer mecanismo de contingencia es lo que se llama planes de contingencia y de continuidad del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo tengo los recursos y puedo comprar una planta para en los casos de que se vaya la luz en Grecia a funcionar la planta y con esto pueda seguir facturando, utilizando factura electrónica, eso sería un plan de contingencia y de continuidad del negocio. Y es importante indicar que estos mecanismos de seguridad lo que vienen a hacer es evitar la sanción al contribuyente estipulada en el artículo 85 y 86 que ya vimos anteriormente. Adicional, evitar que el contribuyente utilice mecanismos de seguridad, mecanismos de contingencia que no son los establecidos propiamente por tributación. Entonces es importante que lo tengamos claro. Para los otros dos mecanismos de contingencia que establece el Ministerio de Hacienda, hay que establecer también que en el momento que yo realizo una facturación, yo le realizo una marca a esta factura en un campo denominado situación del comprobante electrónico. Y les indico, porque como les digo, hay contribuyentes que no saben ni que existe este campo de situación de comprobante electrónico, el cual viene codificado con tres códigos específicos. Y se los explico antes de ver estos otros dos mecanismos de contingencia. Y es que la factura electrónica, yo puedo indicarle al Ministerio de Hacienda que esa factura electrónica está hecha, por ejemplo, de forma normal, lo que quiere decir que la factura yo la hago y de forma inmediata la estoy remitiendo a la Dirección General de Tributación. Yo puedo indicarle al Ministerio de Hacienda que yo lo que estoy haciendo con esa factura electrónica es sustituyendo una factura que fue emitida en contingencia, que es la segunda que llamamos comprobantes preimpresos, que ya lo vamos a ver. Y la tercera es una situación que se llama sin Internet, el cual yo le digo al Ministerio de Hacienda que yo estoy emitiendo facturas electrónicas, pero no tengo internet y mi sistema me permite seguir utilizando la herramienta de emisión de facturación, o yo tengo internet, pero por ejemplo el sistema del Ministerio de Hacienda se cayó. Entonces, con el fin de no caer en una contingencia de preimpresos, por ejemplo, yo marco el comprobante en esta situación y esto me va a llegar a la segunda método de contingencia que se llama fuera de servicio. Y ya entonces yo lo marco que no tengo internet y estas marcas, la segunda y la tercera, la primera que es sustituyo un comprobante preimpreso y la segunda sin internet, funcionan de la siguiente manera.
Como les dije anteriormente, existe una sanción por no entregar comprobantes autorizados por el Ministerio de Hacienda en el mismo acto de compraventa y prestación del servicio. Por lo cual, si yo no puedo utilizar mi sistema de emisión, yo tengo que dar un comprobante a los contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si yo tengo estas situaciones, pero no pongo la marca, por ejemplo, yo tengo la situación de que no tengo internet, no pongo esta marca, envío el comprobante al Ministerio de Hacienda y no tiene la marca, el Ministerio de Hacienda le hace una marca a esa factura para fines de control y le va a devolver en la validación y le va a indicar que esa factura fue emitida al Ministerio de Hacienda de forma extemporánea. Aquí también es importante aclarar que pues, sucede mucho, hay muchos contribuyentes que no se han dado cuenta, pero las facturas tienen que tener cuidado porque la factura se emite y de forma inmediata debe estar enviada a tributación. Si ustedes revisan los comprobantes y tienen que son emitidos de forma extemporánea, si es su propio sistema, tienen que revisarlo. Y si es el sistema de un proveedor, tienen que hablar con sus proveedores, ya que esa factura tiene que ser generada y enviada. No es que yo empiezo a generar facturas, hago bloques de facturas y posteriormente los envío al Ministerio de Hacienda. No, factura que se hace, factura que se genera y se envía. Entonces, para que tengan claro la importancia de estas contingencias. Ahora sí, vamos a ver las contingencias propiamente dichas. Ya vimos la primera contingencia entonces, que era cuando un contribuyente es grande, puede tener una planta eléctrica sin ningún problema y contrata la planta para cuando se vaya la luz. Pero también tenemos situaciones en las cuales tenemos negocios pequeñitos, no puedo contratar una planta eléctrica, no me da el negocio para una planta eléctrica, pero yo quiero seguir vendiendo si se va la luz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Hacienda le dice al contribuyente, usted puede utilizar documentos preimpresos. Pero aquí tienen que tener claro, no es cualquier documento preimpreso. Ya la normativa de comprobantes electrónicos establece cuáles son las características que debe tener este comprobante preimpreso. Entonces, viene y establece, por ejemplo, una de las características es que en el pie del documento tiene que decir que ese comprobante no sustituye el comprobante electrónico, por lo cual no puede ser utilizado como gastos o créditos deducibles. En este caso, por ejemplo, el emisor debe solicitarle un correo electrónico a su cliente para una vez que genera el comprobante con el estado de sustituye comprobantes por contingencia, pueda reenviarle ya el comprobante que va a sustituirlo, el comprobante ya que puede ser utilizado como ingresos o créditos o gastos. Si mi cliente no tiene ¿cómo se llama? Un correo electrónico, no me da dónde enviárselo, yo lo genero y que sea el cliente el que después venga y me lo pida, por ejemplo. Ahora sí, tenemos la tercera medida de contingencia que es fuera de servicio, que como les expliqué, es una marca que se le hace que se llama sin internet, el cual se utiliza cuando ya sea que no poseo internet, pero puedo seguir utilizando mi sistema de emisión de comprobantes electrónicos o el sistema de la Dirección General de Tributación se cayó. Entonces, ¿qué es lo que hago en esos casos? Sigo emitiendo comprobantes electrónicos, le pongo la marca sin internet a los comprobantes y una vez que el sistema de internet volvió o el sistema del Ministerio de Hacienda se restableció, simplemente yo envío todos esos comprobantes y no voy a recibir el mensaje de advertencia de extemporáneo y por ende no me expongo a sanciones. Hasta aquí, estimados contribuyentes, es la charla del día de hoy.